Muy bien, creo que no se va a conectar nadie más. Entonces vamos a comenzar con la clase. Va a ser una clase corta esta vez y vamos a empezar. Bueno, les he preparado una clase de aceites para transformadores. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, eh, como ayer habíamos visto en el video de la clase, ¿no?, que les había mostrado en la clase, dentro de los transformadores, como medio de refrigeración se tiene aceite, un aceite especial. Y lo vamos a ver, son los más conocidos. Tenemos dos tipos de aceites utilizados en la industria. Bueno, se los voy a leer un poquito ya. Los transformadores son equipos encargados de convertir voltaje, ¿no?, de entrada y otro en voltaje de salida. Perdón. Un aceite mineral de transformador se compone principalmente, básicamente, de carbono e hidrógeno, su composición de moléculas, que presentan diferentes estructuras. Las más conocidas para aceites para un transformador son los aceites parafínicos y también los aceites nafténicos. Acá se tiene una composición química, no es nuestro tema, pero a comparación de los dos tipos de aceites, su estructura molecular son diferentes, ¿no? Pero como nos dicen, básicamente está constituido de hidrógeno y oxígeno, perdón, carbono e hidrógeno, y con una adición de oxígeno más. Los aceites parafínicos son estos dos tipos de aceites. Estas composiciones están formadas por moléculas que pueden ser tanto de cadena lineal o cadenas ramificadas. A ver si recuerdan en química, las cadenas lineales y las cadenas ramificadas también, ¿no? Esa es la estructura molecular de un átomo o de una molécula. Bueno, los alcalanos normales que tienen cadena lineal son conocidos como parafinas. De ahí el nombre del aceite parafínicos. Y son enfriados, si son enfriados se produce su libre flujo. O sea, quiere decir que eh, una vez que adquieran calor, es más fácil que liberen, que sean enfriados más rápidamente, ¿no?, en la liberación de calor. Bueno, pero se debe tomar en cuenta, que nos dice como precaución, para utilizarlos en climas fríos. ¿Ya? Ahora, acá se tiene la otra composición. Los aceites nafténicos, también conocidos como cicloalcanos, están formados por moléculas con una estructura anular. Eso quiere decir en forma de un anillo cerrado, ¿no?, y que presentan excelentes características a bajas temperaturas. Esto es el otro tipo de trabajo también, ¿no? Los aceites parafínicos pueden trabajar en temperaturas ambientes y de altas temperaturas, pero no así, no son recomendables para climas fríos. En cambio, los aceites nafténicos sí son básicamente diseñados para bajas temperaturas. Muy bien. Bueno, esos dos tipos de aceites son ya aceites minerales, que son en sí obtenidos del petróleo, ¿ya? Son aceites dieléctricos de origen mineral que se obtienen de un derivado secundario del petróleo, así tal como, como podemos obtener del petróleo gasolina, diésel o incluso otros componentes, aceites para vehículos también, ¿no? Podemos obtener también estos hidrocarburos nafténicos. Las propiedades de un buen aceite de transformador no son propias, ¿ya? No están presentes en su composición inicial. Y que es, si no, acá
es un determinado tipo de hidrocarburo, sino que por el contrario se encuentran repartidos entre varios, ¿ya? El nafténico, el parafínico y, bueno, aceites aromáticos que no los utilizamos nosotros. La composición típica de un buen aceite dieléctrico responde a estas proporciones, ¿ya? Eh, un hidrocarburo aromático de 4 a 7%, un hidrocarburo isoparafínico 45 a 55, hidrocarburo nafténico de 50 a 60. Perdón. Eso quiere decir que en un aceite para transformador, su composición básica está compuesta por estos tipos o estos porcentajes. 4% de hidrocarburos aromáticos, de 45 a 50 en isoparafínicos y de 50 a 60 en nafténicos. Esa sería una mezcla de estos tipos de aceites para generar el aceite para transformador. Bueno, los aceites minerales representan un 90% de ventas en aceites dieléctricos, ¿ya? A nivel mundial. Eso quiere decir que solo el 90% se produce a base del petróleo, ¿no? De un derivado del petróleo, y el otro 10% es de un aceite ya sintético, ¿no? No. Bueno, aquí hablamos de los aceites sintéticos. La aplicación de los aceites sintéticos como aislantes eléctricos han sido muy limitadas. Eso debido a que recientemente se han empleado fluidos sintéticos a base de silicona, ¿ya? Y ésteres de ftalato, eso es otro componente, para las aplicaciones donde requiere un alto grado de seguridad y un amplio tiempo de servicio, ¿no? Estos aceites sintéticos especiales son utilizados netamente cuando tenemos un grado o un trabajo muy riesgoso, los transformadores, por ejemplo, y que estén funcionando sin cortos, sin pausas, ¿ya? También últimamente se están ensayando aceites dieléctricos de naturaleza predominante parafínica. O sea, eso quiere decir que ya hay mezclas entre los aceites sintéticos y los aceites derivados del petróleo. Es una mezcla igual. Bueno, ahora, como un aceite aislante, en sí cumple múltiples funciones en los transformadores eléctricos. Una sería mejorar el aislamiento entre el componente del transformador, o sea, eh, va a mejorar la aislación que tiene las paredes de todo el bloque del transformador, eh, con las bobinas del transformador, con los contactos de las bobinas, va a poder generar una aislación extra a la que está diseñada, ¿no? Los contactores. Bueno, les estaba hablando, ¿no? Eh, el aceite está homogeneizado. ¿Por qué? Porque es un líquido y está, bueno, está contenido en todo el recipiente, ¿no? Y puede en sí refrigerar también. La principal función de un aceite, en este caso para un transformador, es refrigerar, aparte, claro, del de aislar o contener todo ese líquido dentro del transformador. Bueno, ahora, ¿cómo es que se gasta o cómo es que sufre cambios un aceite de un aceite aislante? ¿Ya? El aceite aislante se va degenerando dentro de un transformador durante el funcionamiento normal, ¿no? Esto ya se va degenerando solo con su uso, no hay otro factor que esté afectando como el clima o algo por el estilo, ¿no? Solo es por el uso del transformador. Esa degeneración depende de muchos factores. Una sería el tipo de transformador, la ubicación, la carga y la temperatura de trabajo, ¿no? Eh, entre estos factores, el tipo de transformador puede ser un transformador trifásico o un monofásico. Estos dos transformadores trabajan de forma diferente, ¿no? Por eso depende también de esos factores.
La ubicación eh, puede trabajar tanto en nuestro país como en el altiplano, en llanos, en el llanos orientales, en cualquier tipo de ubicación geográfica, puede afectar también el trabajo de nuestro aceite aislante, ¿no? Luego la carga. La carga ya va a depender del uso del aceite, ¿no? Del consumo eléctrico que tengamos. En algunos lugares puede que no consuman mucha corriente o mucha potencia que en otros, y eso va a hacer que el aislante se deteriore, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Ya va a depender de la carga, del uso de esa energía. Y la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo va a la par de la carga, ¿no? Mientras más carga de un transformador se va calentando, ¿no? Las bobinas o produces las pérdidas por histéresis, por las corrientes del, por las corrientes en sí del transformador, ¿no? Las corrientes producen una forma de energía que es la calor. Y ya eso, como les digo, va de la mano con la carga. Mientras más carga o más trabajo, se va a calentar más y se va a deteriorar mucho más rápido. Bueno, también debemos tener en cuenta la contaminación de de los aceites aislantes, ¿no? Un aceite aislante no siempre va a estar puro o 100% puro. Puede, puede tener presencia de humedad, ¿ya? Esto no quiere decir que se le agregue agua, ¿no? Se puede infiltrar por cualquier tipo, incluso el mismo ambiente tiene partículas de aire, tiene en sí eh, partes por millón de en sí del elemento agua, ¿no? Esto hablamos por la humedad del sector o del departamento o de la provincia, de cualquier lugar, la humedad va a variar, ¿no? Como medida de seguridad o como, como se les puede decir, para un transformador es aceptable que no debe superar las 30 partes por millón. Eso quiere decir que en el transformador solo como medida de seguridad acepta estos 30 perdón, estos 30 partes por millón. Muy bien. Ahora, las partículas, ¿no? Pueden ser partículas de polvo, papeles, acá como les indicó. Eh, Dentro de la composición de un transformador, ¿no? Se tiene las bobinas y las bobinas están aisladas con un tipo de papel, una celulosa. Eso también puede afectar al trabajo del aceite refrigerante, ¿no? O del aceite aislante en este caso. También se tiene en cuenta los focos de polvo o puede que ingrese por algún lado o mientras se esté armando un poco de polvo y eso también va a afectar al aceite aislante. También, perdón, la oxidación, ¿no? Esta oxidación netamente nos habla, puede ser oxidación de nuestro aislante, perdón, de nuestro conductor del cobre. Como bien sabrán, el cobre también se oxida. Y también podemos hablar de la oxidación de nuestras láminas metálicas, como es en sí, un metal fesoso, este puede oxidarse, pero se oxida más con el contacto del agua, ¿no? O del medio ambiente. Ahí se oxida mucho más rápido. Pero en este caso la oxidación es mínima, pero se toma en cuenta también en la contaminación del aceite aislante. Bueno, ahora vamos a analizar un pequeño análisis de este aceite aislante. Bueno, para hacer un mantenimiento, o en este caso un mantenimiento preventivo,
de un transformador, ¿no? Se toma en cuenta eh, para hacer el mantenimiento, ya sea los componentes que están actuando, ¿no? Puede ser el aceite aislante, en este caso, puede ser los conductores de cobre, los aislantes en sí que están entre la bobina primaria y secundaria, un mantenimiento en sí del transformador en general, ¿ya? Podemos realizar este mantenimiento. Pero en este caso estamos hablando del mantenimiento del aceite aislante o un mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo se realiza para prevenir, así como lo dice, prevenir alguna falla. Podemos adelantarnos a esa falla. Primeramente, lo que se hace es analizar el aceite. Bueno, mediante diferentes pruebas, ya pueden ser pruebas químicas, pruebas visuales, pruebas al tacto, posiblemente pruebas a la vista, si es que se encuentra alguna decoloración o veamos una partícula flotando en el aceite aislante. Bueno, esto para evitar posibles fallas, ¿no? O fallas inesperadas. Por consiguientes, podemos economizar tanto si es que se nos dañara este transformador para no comprar un nuevo y podemos economizar también al no esperar a que se dañe y pagar de más un mantenimiento colectivo a nuestro transformador. Y también, bueno, mejoramos el servicio, ¿no? De suministro eléctrico a la red. Bueno, la necesidad de un mantenimiento de un transformador es, por lo tanto, directamente proporcional al valor del mismo y a la importancia del suministro de energía que ofrece. Aquí nos habla eh, que es necesario hacer un mantenimiento preventivo. Esto para eh, ofrecer un mejor suministro de energía y no esperar a que falle el transformador y realizar un cambio. Por consiguiente, esto es proporcional al mantenimiento. Bueno, algunos consejos, ¿no? Que nos dan para que sea duradero este aceite de transformador como un mantenimiento, perdón. Eh, Consejos para aumentar la duración de los aceites en los transformadores, aunque en algunas ocasiones donde la degradación y contaminación del aceite hagan más cara su regeneración que su sustitución, ¿no? En algunos casos es más caro que se haga una limpieza, tal vez una limpieza misma del aceite que una sustitución, ¿no? Acá en nuestro país eh, sería más caro hacer esa limpieza del mismo aceite que cambiar uno nuevo. Bueno, primeramente vamos a equilibrar adecuadamente a los transformadores, ¿ya? Lograr que el aceite cubra toda la parte interior del transformador, ¿no? Colocar filtros adecuados en los aspiradores de los transformadores, eh, de forma que evita la entrada de mayor cantidad posible de humedad, polvo y otras partículas. Nos dice que coloquemos unos filtros adecuados, ¿no? Para evitar que ingresen estas posibles suciedades o en sí partículas, tanto la humedad o el polvo u X partícula también. Bueno, comprobar el cierre de tapas, ¿no? Que todo esté sellado correctamente, los pasacables, la mirilla y, y evitar que algo o alguien tenga un exceso de suciedad a nuestro transformador y evitar así en sí la pérdida de aceite. Bueno, también como consejo nos dan realizar pruebas, test o análisis periódicos. Eso ya es de forma química, ¿no? De nuestro aceite. Bueno, la excesiva degradación del aceite hasta que, bueno,
Hasta que nuestro aceite no sea tratable, entonces podemos seguir trabajando, ¿no? Si en caso ya eh, se queda el aceite de mala calidad, entonces ya sería cambiar todo el aceite en sí. Se usa equipos de purificación y regeneración de aceites, permitiendo devolver las características funcionales mínimas para continuar usándolo. Este tratamiento debe realizarse antes de que la contaminación del aceite provoque depósitos en el fondo del transformador, ¿no? Eso nos habla de, podemos en sí purificar o regenerar el aceite hasta volverlo casi, ¿no? Como nuevo, antes de que haga daños o estragos en sí en el transformador, en las bobinas, en todo el transformador. Bueno, como ejemplos, algunos transformadores que podemos encontrar. Uno de los aceites sería para transformadores el Bastrol 65, es así, así se llama el aceite. Como funciones básicas de este aceite es un aceite físico y eléctrico, ¿ya? Tanto eh, nos puede servir como un aislante físico y un aislante eléctrico. En los usos físicos nos puede servir como para la enfriación de todo el transformador, disipando la calor, ¿no? El calor en todo el transformador. Bueno, y la función eléctrica es actúa como un dieléctrico, en este caso un aislante para formar, bueno, para prevenir la formación de arcos entre los conductores con alta diferencia de potencial. Esto nos dice que este tipo de aceite nos ayuda como un aislante en los transformadores de alta potencia o en sí en los transformadores principales que tenemos en la red, ¿no? Los que trabajan arriba de los 10.000 kVA, ¿no? Que tenemos en la red. Para esos transformadores de mayor potencia son en sí los ideales este tipo de aceite. Bueno, los aceites Bastrol 65 son productos minerales especializados que requieren condiciones particulares de manufactura, ¿ya? Es difícil producir este aceite, por lo cual les requiere un grado de especialización para la manufactura o para realizar este aceite. Bueno, para elaborar este tipo de aceite se realiza a partir de la destilación de los nafténicos, de esos aceites eh, a base del petróleo, ¿no? Y se tienen diferentes tipos de destilaciones para obtener este aceite eh, dieléctrico. Bueno, ahora vamos a seguir. Esto ya es más teoría, ¿no? Ahora, otro tipo de aceite que podemos encontrar es el Electra 77. ¿Ya? También tiene como ese código y está dentro de las normas de la ASTM 3487 y en la IEC 296. Estas dos normas son normas que aplican para nuestra casera o en sí para la electricidad. En sí. Bueno, el aceite Electra 77 es un aceite dieléctrico fabricado con bases minerales, ¿no? A bases de los aceites nafténicos bajo las normas internacionales, ¿no? La ASTM y la IEC. Bueno, es un excelente aislante dieléctrico debido a su bajo nivel de humedad, ¿ya? Y partículas que permiten el aceite obtener un óptimo comportamiento eléctrico. Bueno, bajo los efectos del estrés eléctrico, este producto es capaz de absorber los gases que se generan
en el mismo, así como proteger el equipo cuando se ve sometido a condiciones de carga bajo impulso. Este producto está diseñado para resistir la acción del oxígeno y los catalizadores metálicos, lo cual impide la formación de compuestos polares que afectan el factor de potencia y aumenta la acidez del producto en uso. Este tipo de aceite ha sido eh, fabricado, ¿no?, netamente como un aislante eléctrico. No estamos hablando de otro tipo de aceite, lo cual nos va a permitir en su diseño resistir, ¿no?, a la acción del oxígeno y la catalización de los metales. Esto nos quiere decir que puede resistir incluso a la oxidación de esos metales. Bueno, la composición básica, ¿no? Este producto está elaborado con bases minerales procedentes de la refinación del petróleo, claro, las cuales son balanceadas para obtener comportamientos estables en el tiempo. O sea, estos aceites igual están compuestos, aparte de la refinación del petróleo, con unos aditivos, ¿no?, para mejorar las características del aceite. Estos aceites poseen, según requerimientos del cliente, inhibidores de oxidación del tipo difenil para cresol. O sea, de acuerdo a los transformadores, ¿no?, cada transformador depende la potencia o el tipo de transformación. Se le puede, en sí, como les decía, adherir otro componente más para que actúe como inhibidores de oxidación. O sea, eso nos va a prevenir la oxidación tanto de nuestras bobinas de cobre como prevenir la oxidación de toda nuestra carcasa de nuestro transformador, ¿no? Es utilizado, sus usos son utilizados en transformadores de potencia y distribución e interruptores, ¿ya? Este tipo de aceite. Bueno, las instrucciones de uso, eso ya depende de las normas de cada fabricante de transformador. Nosotros todavía no estamos viendo normas del uso de transformadores. Tanto en recomendaciones y usos, ¿no? Cuando se presentan, eh, bueno, la presentación de estos aceites viene en tambores, ¿no? Esto nos dice que debemos almacenar en posición acostada. Esto es más recomendaciones de uso antes de ingresarlo o colocarlo al transformador, ¿no? Nos dice que el producto debe estar en posición acostada, de tal manera que no se deposite agua en las tapas del tambor, debido a que en las tapas se tienen las boquillas de salida del aceite, y para evitar que ingrese agua o vapor de agua o partículas de agua incluso a nuestro transformador. Bueno, tenemos que evitar, bueno, las exposiciones prolongadas del producto con el ambiente, de tal manera que no se incorpore humedad en el producto. Usar equipos limpios en los procesos de transferencia del producto a los transformadores e interruptores para evitar contaminación con partículas que puedan disminuir la rigidez eléctrica del producto. Aquí, como recomendaciones de uso antes de inyectarlo en sí al transformador, nos hablan básicamente de que debemos proteger lo más de mayor grado con las partículas de polvo y las partículas de humedad. Eso es lo que nos puede afectar en nuestro transformador. Y que tenemos que utilizar, ¿no? Equipos limpios para hacer la transferencia de nuestros tambores de aceite hacia nuestro transformador. En este caso, no es como colocar a un vehículo, ¿no?, directamente de nuestro recipiente de aceite hacia nuestro motor, ¿no?, usando cualquier método, ¿no? Eso es contacto con el aire. En cambio, del tambor hacia nuestro transformador se utilizan equipos especiales, ¿no?, como mangueras que estén cesadas entre las conexiones de los dos. Bueno, sus ventajas y beneficios. Esto es lo que más nos indican nuestros aceites aislantes, ¿no?
poseen alta rigidez dieléctrica, para eso han sido diseñados, ¿no? Para resistir o aislar los elementos. Algunos absorben los gases de gases producidos por el estrés eléctrico, ¿no? Por algún choque, cortocircuito, se producen gases y esos aceites los absorben. Alta estabilidad a la oxidación, ¿no? Repetirles, nos ayuda tanto a reducir la oxidación en las paredes de nuestro transformador o en nuestros conductores del embobinado. Y contiene bajo contenido de partículas y humedad. Su contenido de estos tipos de partículas es mínimo o casi nulo también. Muy bien, muchachos, eso era una pequeña introducción en sí a los aceites para transformadores. Bueno, ahora les tengo una tarea para ustedes, ¿no? Si están atentos, muchachos. Como tarea para ustedes, bueno, la van a investigar y me lo van a enviar a mí. eh, Investigar acerca del aceite Bastrol 65, ¿no? Para que ustedes lean por su cuenta y verifiquen la información, ¿no? El Bastrol 65 y el Eletra 77, ¿no? Esa es su tarea, investigar sus características, propiedades, su composición, ¿no? Para que ustedes lo lean y lo realicen. Esa es su tarea y ya se nos va a acabar la clase. Eso sería todo por hoy, muchachos. Bueno, muchachos, se los voy a subir el video, el documento y su tarea en la plataforma y nos vemos mañana a la misma hora, muchachos.